creo y estoy completamente seguro de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 3, 4 años ha sido justamente Dios mostrando su voluntad y que realmente nosotros la hagamos apasionadamente, con gusto, con deseo. Hoy tú viniste este día porque seguramente Dios te trajo porque quería platicar contigo. Tú viniste este día tal vez con muchos conflictos, con muchos problemas, con muchas necesidades y que Dios conoce. Tal vez tú vienes este día porque vienes a gozarte con el Señor y no necesariamente tienes que estar pasando momentos de tribulación, simplemente has aprendido a depender del Señor y por eso estás aquí. Cual sea el motivo que tú hayas llegado a este lugar, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Y dejemos que entonces sea Dios el que esté hablando justamente a tu vida. Vamos a iniciar una serie de las 7 iglesias de Apocalipsis a partir de hoy. Y es importante lo que Dios tenga preparado, lo que Dios nos quiera decir. Para mí es importante que no solamente traigas tu Biblia, también traigas tu cuaderno y tu pluma, porque tal vez sea un momento en que Dios quiere hablarte a ti específicamente. Tienes que anotar lo que Dios está esperando de ti, lo que Dios quiere que tú corrijas. Tenemos que ser cristianos crecientes, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a Apocalipsis y vamos al capítulo 2. Y aquí va a hablar Cristo a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Acuérdate que la iglesia de Éfeso era una importante ciudad, muy importante, era muy próspera. El problema de ese lugar, el problema de Éfeso, es que era tan próspera, pero también era tan incrédula, era tan inmoral. Había mucho pecado justamente en ese lugar. Si te acordarás, una de las 7 maravillas antiguas del mundo era Diana de Éfeso. Era una sacerdotisa, una diosa, Artemisa era su otro nombre, donde desafortunadamente las vírgenes, que no siendo tan vírgenes, se iban y se prostituían justamente en el templo de la Diana de Éfeso. Y hacían que muchos hombres pecaran justamente por esa práctica de inmoralidad que hay. Y eso, muchos dirán, bueno, está hablando, pastor, de algo que a lo mejor sucedió muchos años atrás. Y no, justamente la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces no creas que porque haya sido pasado esto hace muchos años, no esté pasando el día de hoy. Y te vas a dar cuenta que justamente lo que pasó en ese entonces está pasando el día de hoy. Hay mucha gente que está combinando su vida santa con la vida profana. Hay gente que vive en cierta incredulidad. Hay gente que está en pecado y viene los domingos y quiere limpiar de sus culpas. Hay mucha gente que tiene doble moral, que tiene doble vida y que Dios sabe. Entonces aquí lo importante es qué es lo que Dios hoy quiere hablar a tu corazón a través de este pasaje. Vamos entonces al capítulo 2 y vamos al versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Para poder entender el versículo 1 del capítulo 2, quiero que me acompañes al versículo 20 del capítulo 1. Está arribita. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro,
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiere decir que las 7 iglesias le está hablando Jesús a la iglesia local. En otras palabras, Dios le está hablando a su iglesia. Y Dios te va a hablar justamente a través de esta iglesia de Éfeso a tu vida. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, o los pastores de la iglesia. En su momento se levantará otro pastor y se levantará otro pastor en este lugar, en el medida que vaya creciendo este lugar. Porque es algo que Dios estableció como un orden de la iglesia. Entonces aquí dice que escribe, aquí le está diciendo Cristo al apóstol Juan. Acuérdate que Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro de revelación. Y dice exactamente cómo van a terminar los creyentes en Cristo. Y dice cómo van a terminar los que decidieron no creer en Dios. Ahí lo dice claramente. Por eso es el único libro profético del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Y aquí lo que dice, escribe al pastor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué quiere decir? Que el que está tomando hoy la palabra, el que va a hablar, el que va a escribir justamente el que va a dictarle, y que Juan tiene que escribir es justamente nuestro Señor Jesucristo. Y aquí inicia con algo que para muchos nos debería de ocupar y preocupar, porque dice en el versículo 2: yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras, las mías y las de todos. Dios las conoce. Quiere decir que lleva un registro de lo que tú hoy estás haciendo. Todo lo que tú estés dejando de hacer lleva un registro justamente Cristo. Y todo lo que estés haciendo lleva un registro Dios. Yo conozco tus obras. Y es importante que pongamos atención en las obras que tú y yo estemos haciendo el día de hoy como creyentes en Cristo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Justamente para esto. Y tenemos que tener temor y temblor de lo que hoy estoy haciendo, como joven, como adulto, como varón, como mujer, como esposo, como esposa. Todas tus áreas de tu vida están llenas de obras. Y Dios las conoce. Dios sabe exactamente qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué motivo lo estás haciendo. Y creo que todo creyente, creciente en Cristo, toda obra que estemos haciendo debe ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Porque anhelamos que Él sea glorificado, que sea exaltado, que sea honrado en todo lo que hoy estoy haciendo. Uno de los títulos de Jesucristo es el buen pastor. Y vimos en su tiempo los yo soy de Jesús. Amén. Y lo que vimos fue que era el buen pastor. ¿Qué es lo que hacía el buen pastor? ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Nuestro buen pastor. Y aquí acompáñame un poquito, vamos a recordar al Evangelio de Juan. Ponle una marca ahí a Apocalipsis, porque vamos a rezar nuevamente ahí. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos al versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. 10. Y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? Al enemigo, al diablo, a Satanás. Dice aquí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida,
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Versículo siguiente. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces quiere decir que quien va a hablar justamente en esta parte de Apocalipsis a las iglesias es el buen pastor. Y como buen pastor tiene toda la autoridad para poder llevar a bien el caminar de su iglesia. Todo a sus ojos de este buen pastor está desnudo. Todo. Si tú me acompañas a Hebreos, capítulo 13. Y quiero que me acompañes al versículo 7. Dice así. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, si hoy quieres tener a alguien en tu vida, a quien tú deberías de imitar aquí en la tierra, debe ser tu pastor. Pues es importante que oremos por los pastores. Tenemos que estar orando por su relación que tienen con Dios. Y ellos tienen que reflejar justamente a Cristo. Y ya para que Dios haya puesto aquí que debemos de considerar el resultado de su conducta, eso nos hace responsables, cuidadosos de lo que hoy estamos haciendo, no solamente frente a los ojos de la iglesia, sino frente a los ojos de Cristo, frente a Dios. Yo puedo engañarlos, puedo tener una facha aquí, una imagen aquí, domingo a domingo. Pero ustedes no saben lo que hago a partir del lunes a sábado. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe exactamente lo que tú y yo estamos haciendo cuando no estamos justamente un domingo aquí en la iglesia. Pero aquí dice que si tú has considerado la conducta de tu pastor, entonces tendrías que imitar su fe. Y dice en el versículo 17, mismo capítulo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, aquí regresamos nuevamente a Apocalipsis. Quien va a hablar y quien está hablando justamente a la iglesia de Éfeso es Jesucristo. Y lo más hermoso que tú puedas ver al principio de este versículo es que Él es un Dios que reconoce el esfuerzo. Es un Dios que reconoce la pasión. Es un Dios que reconoce la entrega. Y aquí dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos de aquí le sirven a Dios? ¿Cuántos de aquí han caminado con Dios o han caminado con Cristo y siguen sin servirle? Tú y yo fuimos llamados justamente por Dios para que Dios nos regalara la salvación.
pero con un propósito, amados, de servirle. ¿Y cuántos se niegan hoy a servirle a Dios? ¿Cuántos le sirven a Dios de una manera poco comprometida? Cuando tenga tiempo. ¿Cuánta gente camina así con el Señor, no teniendo tiempo? O le da, lo que le sobra de tiempo para el Señor. Porque aquí lo que está diciendo justamente Jesús, dice que Él conoce las obras, tu arduo trabajo. ¿Qué quiere decir arduo trabajo? Quiere decir que muchas veces el trabajo para Cristo trae consigo muchas tribulaciones, trae muchos sufrimientos, trae muchas lágrimas, trae mucho desgaste, pero nada eso importa cuando sabes que lo haces de corazón para el Señor. Entonces, si tú estás dispuesto a servirle al Señor, piensa cómo quieres hacer ese servicio al Señor. Y aquí lo dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. El trabajar para el Señor trae como promesa la paciencia. Te hace sentir fortalecido, muchas veces alentado, porque sabemos que somos seres humanos y que de repente nos podemos desanimar. No se crean que como pastor no hay desánimo, hoy no hay desaliento. Claro que lo hay. A veces cuando la iglesia no está respondiendo a las necesidades que hoy están imperando en el mundo, y que la iglesia está dormida, está acomodada en sus zonas de confort, no es grato, no es bueno. Cuando la necesidad está afuera en gran manera. ¿Cuánta gente está muerta porque no tiene a Cristo? ¿Cuánta gente tú conoces que está muerta y nunca le has compartido la palabra de Él? Esa palabra de la gracia, ese evangelio de la gracia. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de hacerlo y no lo has hecho? Por flojera, por ignorancia, o porque no te sientes preparado. Pero ya tienes tiempo caminando con el Señor, y era para que hoy pudieras compartir el evangelio. Entonces piensa bien hoy lo que Dios está diciendo a tu vida, porque Él conoce tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y nunca será en vano. Servir a Dios nunca será en vano, y siempre será una gran recompensa. No porque te va a dar algo material, un premio, no, porque tu único objetivo es que Él se sienta complacido con tu vida. ¿Quién dice amén? ¿Qué otras características tenía la iglesia de Éfeso? Dice aquí que además de conocer sus obras, su arduo trabajo y su paciencia, dice que no puede soportar a los malos. Esos malos obreros, esos malos cristianos, esos malos evangelistas, esos malos pastores, esos malos creyentes no son bien recibidos, porque ya conocen justamente la verdad, ya conocen la luz. Y a veces es vergonzoso alguien que se dice cristiano, da un testimonio pésimo, y en lugar de acercarlos a Dios, los alejan. ¿Tú soportas a los malos? A la gente que se dice cristiana y que no lo es. A la gente que dice yo amo a Cristo, pero primero me amo yo. Yo le quiero servir a Cristo, pero primero me sirvo yo. Yo quiero seguir a Cristo, pero primero me sigo yo. ¿Tú conoces a alguien así? Yo sí. Porque no han querido que su yo muera cuando realmente debe ser lo primero que tiene que morir en ti cuando tú sigues a Cristo. Tu yo tiene que morir para que nazca el tú, Señor. Hablamos en la mañana que el verdadero amor, ¿sabes cómo puedes reconocer el verdadero amor que le tienes a Dios? Cuando estás dispuesto a hacer su voluntad y has dejado ser la tuya. Tú no puedes amar a Dios
y primero haces tu voluntad y luego quieres hacer la de Él. Así no es. Hágase, Señor, tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en mi iglesia. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Y sigo leyendo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué dice ahí? Mentirosos. Mentirosos. Ponlo bajo otro contexto, que tú seas una persona no creyente y que te es creyente y te han dicho que no eres un creyente genuino, verdadero, porque no estás caminando justamente como caminaría Cristo. Alguien puede decirme, pastor, ¿acaso usted es perfecto? ¿O hay perfectos en el reino? No. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Cristo. Pero también Cristo demanda que seamos ¿qué? A ver, vamos entonces a Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice así: sed pues vosotros, ¿qué dice ahí? Vuelvo a leer: sed pues vosotros, ¿qué dice ahí? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿debemos ser perfectos, sí o no? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Lo manda Cristo. Está hablando Cristo. Entonces, quiere decir que en la iglesia todos tenemos que buscar ¿qué? La perfección. ¿Como quién? ¿Como padres? ¿Como quién? ¿Como esposos? ¿Como quién? ¿Como siervos? ¿Como hijos? Tenemos que buscar la perfección. Y sabemos que no la vamos a hallar aquí en la tierra, pero eso no te exime a no buscarla, a no esforzarte por encontrarla. Porque otra cosa que he aprendido es que no es a tus fuerzas, es a través de las fuerzas de Dios. Es tan solo simplemente dejar dispuesto, quitar tu yo, que muera tu yo, para que entonces tú puedas hacer su perfecta voluntad en tu vida. Él la quiere hacer. Aquí la pregunta que yo haría, ¿tú lo crees? Dije hace rato que todo está desnudo a los ojos de Dios. Si tú me acompañas ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 13, Hebreos 4, 13. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir? Que todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Habrá otros que van a comparecer ante Dios. Los incrédulos, los que serán lanzados al lago de fuego, al infierno. Pero nosotros los creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiere decir que vamos a rendirle cuentas de todo lo que tú hiciste y lo que no hiciste, estando aquí en esta tierra. ¿Tú crees que Dios no conoce hoy tu caminar? ¿Tú crees que no conoce tu corazón? Hay mucha gente que se esfuerza, se afana por ser alguien que no es, y hace cosas externas para poder apantallar o para poder demostrar lo que no es. Y Dios ve lo que está dentro. Él no se deja llevar por lo que está afuera. Hay mucha gente que le dedica más tiempo a lo exterior que a lo
interior. Es más de apariencias, es más de máscaras. Y Dios no es así. Dios está completamente puesto sus ojos justamente en tu ser celestial, tu ser interior. Ahí no lo podemos engañar. No nos podemos burlar de Él. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Dios no puede ser burlado, amados. Entonces, si no te gusta lo que hoy Dios te está diciendo, qué bueno que te sientas incómodo. Pues eso quiere decir entonces que tienes que corregir algo de tu vida, algo de ti. Yo creo que el lugar más incómodo debe ser una banca de una iglesia, una silla de una iglesia. Cuando Dios habla te incomoda, y qué bueno que nos incomode, porque Él espera una corrección genuina de nuestra vida. Si nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿A quién te quieres parecer? Entonces quiere decir que la iglesia de Éfeso eran creyentes dinámicos, trabajadores, apasionados, así como tú. Cuando has encontrado justamente la razón de tu vida, del por qué Dios te escogió, no tienes otra más que apasionarte por Él y hacer las cosas para Él, en Él y para Él. ¿Hay algo más importante que Dios en tu vida? Solamente tú lo sabes. Pero aquí dice que la iglesia de Éfeso habían descubierto los que se decían de ser apóstoles y no lo eran. Eran mentirosos, eran falsos, eran hipócritas. Y sabemos que en la iglesia del Señor va a haber cizaña y va a haber trigo. Pero dice el Señor que no va a cortar nada hasta que llegue el tiempo para hacerlo. Porque son tan parecidos la cizaña con el trigo que no sea que alguien se ha cortado antes. Yo lo tomaría de manera diferente. Dios te está dando la oportunidad de que dejes de ser cizaña y te conviertas en trigo. Dios te está dando la oportunidad que dejes de ser cizaña y te conviertas en trigo. Y mientras haya vida, hay que esperanza para hacerlo, para trabajar en esa parte. Y hoy, ¿sabes qué? Hoy no sabemos cuándo sea el último día en el cual vamos a despedirnos de este mundo. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Más aún entonces tendremos que ser más responsables de que si no sé cuándo me voy a morir, no sea que sea hoy, entonces me pongo a cuentas con el Señor, lo acepto como Señor y Salvador de mi vida y entonces tengo asegurado un lugar con Él en la eternidad. Pero si sigo pensando como muchos, hasta que me llegue el tiempo, pastor, siento que no es el momento para hacerlo. Yo espero que Dios me dé la oportunidad exactamente unos minutos antes de que yo parta. No es cierto, es una mentira. Y más aún si Dios tiene tiempo ya hablando a tu corazón y tú te sigues negando de realmente de rendirte a Él, la pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo quieres llegar a Cristo? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quieres? ¿Qué escoges? Porque en las consejerías me dicen: pastor, ¿qué se hace en anestesia? Me gusta que me duela, ¿sí? No sea que ese dolor sea algo fuerte, ¿eh? Un hijo, un miembro de tu cuerpo, que te quede ciego. ¿Quieres sin anestesia? Piensa bien. Si Dios tiene ya tiempo llamándote, creo que sería mucha necedad el no poner atención en lo que Dios hoy está hablando a tu vida. Pero Él conoce nuestras obras. Y tú y yo sabemos qué tipo de obras están permitidas o las avala el Señor. En Efesios capítulo 2,
Efesios capítulo 2. Versículo 10, 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos sido creados. ¿Somos hechura de quién? De Cristo. O somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas, ¿qué dice ahí? Buenas obras. Entonces quiere decir que las malas obras no entran. Y si tienes duda de cuáles son las malas obras, pues acércate a la palabra, vete al libro de Gálatas, vete a Romanos, vete a Apocalipsis, vete a Corintios. Ahí lo dice claramente, aquellas obras que no van a heredar el reino de Dios. Porque para heredar el reino se necesita solamente fe. Pero una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Entonces quiere decir que no solamente es creer, porque si fuera así de fácil, pues no hagamos nada. ¿Para qué estamos aquí? Si ya creo, y es así, basta con creer. También el diablo cree y pues no es salvo. Entonces quiere decir que la palabra creer va o implica una obra en esa fe, una fe que no tiene obras, una fe que no tiene obediencia, es una fe muerta en sí misma. Es lo que dice la palabra el día de hoy. ¿Quién ama a Cristo? ¿Quién ama a Cristo? Porque lo que dice la palabra es que si me amáis, guardar ¿qué? Tú guardas los mandamientos de Dios. ¿Buscas hacer la voluntad de Dios? ¿Eres puntual? ¿Eres responsable? ¿Cumples con tus promesas? ¿Hoy enseñas la palabra con tu actuar? ¿Hoy conoces más a Dios? ¿Hoy estás más entregado al Señor? ¿Qué te hace diferente a ti, a la gente que hoy también dice creer en Dios? Si regresamos nuevamente a Apocalipsis, dice que los creyentes de esta iglesia de Éfeso no soportaban a los malos y habían probado a los que se dicen ser apóstoles o ser creyentes y no lo eran. Entonces quiere decir que tú estás en un grupo hoy, o los que realmente son creyentes verdaderos o son creyentes falsos. ¿Eres un creyente en Cristo o no eres alguien que es de Cristo, pero conoces justamente quién es Cristo? Muchas veces buscamos a Dios cuando realmente necesitamos salud, necesitamos trabajo, necesitamos paz, necesitamos que alguien nos sostenga. Es cuando buscamos a Dios. Y cuando Dios suple esa necesidad, generalmente ¿qué es lo que se hace? ¿Sigues buscando a Dios con la misma pasión de siempre? ¿Sigues buscando en la oración con la misma pasión de siempre? ¿Sigues creyendo en Él con la misma pasión que siempre? ¿O solamente era para que Él cubriera esa necesidad que tú querías que se cubriera? Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has, ¿qué dice ahí? Desmayado. El seguir a Dios, muchas veces hay que derramar lágrimas. El seguir a Cristo, muchas veces hay que pasar por momentos muy difíciles en la vida. A veces tienes que perder muchas cosas por amor, por ganar ese amor de Cristo.
Y no digo yo, lo dice Pablo. Si tú me acompañas a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Raulito, ¿me ayudas aquí, por favor? O Eric, ¿me ayudan por favor acá? ¿Sí? Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces quiere decir, fíjate bien, quiere decir que tú tienes que saber qué tienes tú ya por perdido, que para ti era ganancia, lo has puesto en una situación de pérdida, lo que para ti era ganancia. Y vale la pena que te hagas un autoexamen, decir, ¿qué es para mí ganancia y qué debo de estimar como pérdida por amor de Cristo? ¿Qué era más importante para Pablo? ¿Qué es más importante para ti? Si Cristo no es lo más importante para ti, entonces no creo que seas un buen creyente genuino. Y no está diciendo Dios que se pone o tu esposa o yo, o tu hijo o yo. No. Vamos a entender realmente a lo que se refiere aquí como pérdida. ¿A cuántos de repente le han cuestionado? Si tú te sigues congregando en esa iglesia cristiana, dejas de tener una familia aquí. Dejo de ser tu esposo, dejo de ser tu esposa. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Los mismos hijos. Cuando no han crecido justamente en la palabra, ya son jóvenes. Y Dios te rescató justamente a esa edad. Y le invitas a tu hijo, vamos a la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia, vamos. ¿Qué? Ve tú. ¿Cómo está yendo? Yo creo que tú lo necesitas más que yo. Y no es que Dios te dé a escoger o tu hijo o tú. O tu hijo o Dios, perdón. Simplemente has aprendido una cosa. ¿Quién es primero? ¿Quién debe ser primero? Y aunque tu hijo en ese momento no acepte a Cristo como su Señor y Salvador, tú tendrás que seguir ¿qué? Orando por él. No dice que lo dejes de amar. Tú sigues orando por ese corazón. Y tarde o que temprano, a través de tu testimonio, a través del amor que le tienes a Cristo, ese hijo va a llegar rendido a los pies de él. ¿Verdad que es más fácil pensarlo? No, es que Dios me está escogiendo, me está limitando, me está condicionando. No, ¿por qué lo dice? Tu trabajo yo. ¿Así es Dios? No, sin dejar de trabajar quiero que me pongas en primer lugar, es lo que dice Dios. Entonces cambia completamente la perspectiva, ¿no es cierto? Aquí es realmente cómo quieres ver las cosas y cómo las ve Dios. Pero aquí Dios dice, sí, regresamos, pero no sigo leyendo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Si no tienes subrayados esos versículos, subráyalos y luego los meditas en casa. ¿Qué estás dispuesto a perder por amor de Cristo? Regreso nuevamente a Apocalipsis. Eran creyentes que sabían trabajar arduamente, creyentes que amaban a Dios, o lo hacían todo por amor a Dios, o decían hacerlo por amor a Dios. A veces son cosas diferentes. Hay muchas cosas que tú haces no porque ames a Dios. Hay cosas que tú haces porque te gusta que te lo reconozcan.
Y tú pones, es que como amo mucho a Dios, yo aquí estoy todo el día en la iglesia. Eso no es así. Como yo amo a Dios, tengo que venir toda la semana a la iglesia. Eso no es así. Dios es un Dios de orden. ¿Cada cuándo dice Dios que tienes que platicar con Él? Correcto, diario. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Pastor, todo el día. No es cierto. ¿Y cuándo vas a trabajar? ¿Y cuándo vas a estudiar? ¿Verdad que no dice que todo el día? Dice de día y de noche. A veces yo pregunto, ¿a qué horas comienza tu día? Y algunos me dicen, pues a las 12 del día. Otros me dicen, no, pues a las 10 de la mañana. Otros dicen a las 7. Otros dicen a partir de las 6. Otros dicen no, a partir de las 4 de la mañana. Entonces yo digo, levántate una hora antes. Y ten tiempo con el Señor. Y vas a ver cómo va a cambiar muchas cosas de tu día y de tu vida. Y en la noche, donde te quedaste tu lectura en la mañana, la retomas en la noche, antes que dispongas a dormirte. Y yo te aseguro que va a suceder algo en tu vida si lo haces de esa manera. Lo dice Isaías capítulo 26. ¿Cuál es la promesa? Si tú haces eso, ¿cuál es la promesa? Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 9. Vean lo que dice ahí. Dice, con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Si no tienes subrayado, subráyalo. Y yo te aseguro que si tú haces antes de irte a dormir, y en lugar de ver Netflix, el celular, estar checando el Facebook, si haces tú eso, el Espíritu te va a despertar temprano para que sigas llenándote del Señor. ¿Quién dice amén? Esa es la gran diferencia hoy en día del caminar con Cristo. Y alguien me dirá, ay pastor, es que usted no sabe que tengo una carga de trabajo que ahí le encargo. Sí, pero Dios la sabe. Y Dios no te va a dar más allá que no lo puedas, ¿qué? Soportar. Pero también dice otra parte en la Biblia que debemos de entregar nuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? ¿Y qué es un sacrificio? ¿Estar dispuesto a qué? A que hay una pérdida, para que yo tenga que ganar algo más. ¿Quién quiere un carro último modelo? Jóvenes. ¿No? ¿Quién quiere tener una buena casa, un buen trabajo? ¿Quién no quiere eso? No, yo quiero. ¿Qué necesitas perder qué? Pues la comodidad, la zona de confort, ponte a estudiar. Trata de pasar una escuela productiva que honre al Señor. A lo mejor no eres de 10. Dios te dio la capacidad de no 10. Estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco de 5. Y tampoco de extras. Tengamos la madurez de poner las cosas en su justo medio. Pero esta iglesia era un ejemplo en muchas cosas que estaba haciendo, pero algo le pasó a esta iglesia, algo sucedió en esta iglesia, algo, tú venías caminando bien con el Señor y algo sucedió, algo permitiste, algo dejaste de hacer. Y me acompañas nuevamente a Apocalipsis capítulo 2 y vamos al versículo 4. Y ahora sí comienza desde aquí la predicación. Era un tentampié nada más. Así que si tenías pensado irte a comer temprano, hoy estás comiendo porque no solo el pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, amén. Versículo 4, ¿qué es lo que dice? Dice, pero tengo contra ti. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando.
No sea que Dios justamente esté hoy hablándote a ti. Has trabajado en mi nombre, le has quitado la máscara a aquellos que se dicen cristianos no lo son, has sido paciente, has sido tribulado, pero tengo algo contra ti. Y dice aquí que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? No es a pensar, es que yo tuve una chica a los 15 años. No hablan de ese amor. El primer amor es Cristo justamente. Has dejado entonces de caminar con Cristo. Has dejado de amar a Cristo. Has dejado de ocuparte de las cosas de Cristo. Has quitado a Cristo y has puesto lo que a ti te gusta, lo que a ti te conviene, lo que tú quieres. Y aquí dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Hay una parte que dice en los evangelios, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿no será que estás haciendo cosas indebidas y que te ha llevado justamente ese enfriamiento espiritual? Desde que tienes una relación en tu vida, esa relación se ha encargado de enfriarte de las cosas del Señor. Desde que encontraste ese trabajo que no tenías y que estabas afanado en tenerlo, ¿no será que te has enfriado? ¿No será que te ha llevado a un enfriamiento espiritual y que has dejado tu primer amor? No siempre es un sí en lo que tú le pides a Dios. También Dios te dice no, o no es el tiempo. Porque Dios conoce exactamente las consecuencias de nuestros deseos. ¿El trabajo es bueno o es malo? Es bueno, siempre y cuando esté en el orden del Señor. ¿El dinero es bueno o es malo? Es bueno, siempre y cuando esté en la cartera y no en tu corazón. Tenemos que pensar exactamente qué es lo que dice la palabra y qué has dejado de hacer. Ibas bien, ibas caminando, tu crecimiento iba bien, iba perfecto. Eras casi ejemplo de seguir. Y mucha gente reconocía tu entrega, tu arduo trabajo. Pero algo sucedió y tiene tiempo de que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que Dios hoy te está pidiendo? ¿Qué te está demandando? Porque cuando tú dejas de hacer algo es porque te ha dejado de importar. Tiene mucho que no platicas conmigo. Es que tengo mucho trabajo. Dile, no me importa platicar contigo. Díselo a tu hijo a ver qué te dice. ¿Hace cuánto que has dejado de platicar con tu esposo o tu esposa? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no buscas al pastor para platicar de Dios? Y pongo un paréntesis. Si tienes una cita con Dios a través del pastor, trae tu Biblia. No me interesa platicar otra cosa que no sea del Señor. ¿Hace cuánto que no platicas con el Señor? Y platicas con alguien más que no es el Señor. Tal vez con el Señor del trabajo, sí, con el Señor de la esquina, sí, pero no con el Señor de señores. ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde te encuentras hoy tu vida espiritual que has dejado tu primer amor? Y seguramente Dios te está recordando, Dios está diciendo lo que estás dejando de hacer. ¿En dónde tienes puesto tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es lo que dice justamente Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema dice que has dejado tu primer amor. Entonces todo lo que tú le estés sirviendo a Dios, todas aquellas cosas que estés sirviéndole al Señor, lo estás haciendo sin amor. Y para Dios, si no lo haces con amor, no es nada.
Entonces quiere decir que todo lo que estemos haciendo tiene que reflejar el amor de Cristo. Dice que el amor está por encima de la fe y la esperanza. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, ahí lo dice. El amor es mucho más importante que la fe y la esperanza. Él es primero. El que no ama, el que no ama, espero que se hayan aprendido ese versículo de la iglesia. Es un versículo al mes. Y en el mes de febrero justamente fue ese versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Dios quiere decir que todo creyente que ha perdido su primer amor ha dejado de amar a Dios y lo ha puesto a un lado. Ya no es importante para ese creyente Dios. Él se ha puesto como Dios en su vida. Wow. Entonces la exhortación está fuerte. Primero Jesús elogió a esta iglesia. Primero Jesús reconoció tu arduo trabajo, tus buenas obras. Reconoció que en este caminar con Él eres atribulado, eres afligido. Él lo reconoció y que aparte no has desmayado. Él lo reconoció, pero te viene una exhortación. ¿Has dejado tu primer amor? Seguimos leyendo el siguiente versículo. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Arrepiéntete. Qué hermoso es que Dios te da la oportunidad en vida de que te arrepientas. Después de muerto ya no se va a poder hacer nada. Y tú lo sabes, porque después de la muerte viene el juicio. No lo digo yo, lo dicen Hebreos. Entonces aquí dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Quién era el candelero? Cuando un candelero ya no tienes velas para alumbrar, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? Si una iglesia deja de brillar, si una iglesia deja de ser luz, ¿para qué sirve? Si un cristiano deja de brillar, deja de dar luz, ¿para qué sirve? Y aquí dice claramente: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¡Wow! Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aguas. Ya Dios está hablando y te está hablando a ti, le está hablando a la iglesia, le está hablando a su iglesia. A veces nos quedamos con las cosas bonitas de Dios. Dios es misericordioso, Dios es de gracia, Dios es proveedor, Dios es protector, Dios es fortaleza, pero también es Dios justo. Tardo para la ira y grande en misericordia, pero es iracundo, una ira santa. Y no sea realmente que hoy lo que estés tú esperando es que en lugar que venga misericordia, venga juicio. Y aquí lo dice. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene oídos? ¿Quién tiene oídos? Entonces para ti este mensaje. Porque dice que el que tiene oídos, que oiga, corrige, cambia,
Y lo que tengas que hacer, hazlo. Hazlo ya, no estés tardándote. Para algunos dicen, lo he escuchado muchas veces, pastor. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quieres ver que sí va a pasar? ¿Quieres probar al Señor? Yo no. Yo no. Yo no. Porque sé que lo cumple. Entonces, viene, si tú te arrepientes, viene entonces la promesa, viene la bendición. Dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un vencedor es aquel que vive en victoria en Cristo. Él es un vencedor. Un vencedor es aquel que no se deja llevar por la apatía, el desánimo, el desaliento, la mediocridad, la flojera, la mentira. Un vencedor es el que está completamente seguro de darle la gloria y honra al Señor en todo momento. Ese es un vencedor. Yo he venido para darte vida, y vida en abundancia. Por último, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Unos me dirán, pastor, están en los cielos, donde está Dios morando. Sí, pero también está aquí en la tierra. El reino de Dios también está aquí en la tierra. Y dicen Romanos que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La gente que no está viviendo con paz, bueno, sí vive con otra paz, paz, ¿no? Que es otro tipo de creyentes, ¿no? Pero los que hemos aprendido a vivir una vida de paz no saben qué valor espiritual tiene. El que puedas descansar, el que puedas dormir, el que puedas salir, el que puedas convivir con paz. Qué gran bendición es de un creyente eso. Y les puedo decir que yo antes no tenía paz. Hoy reconozco y le doy gracias a Dios por la paz que Él me ofrece y Él me da. El que puedas sentarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos a degustar algo, sin estarte preocupando que esa es la última comida que a lo mejor tienes porque mañana no tienes que comer, o que mañana realmente van y te van a pedir el carro, te van a pedir la casa porque no tienes con qué, tienes tiempo de no pagarla. Que la persona que te vas a encontrar por la calle dices, tú me debes, ¿cuándo me vas a pagar? Llevas un año sin pagarme y me dices cada mes te lo voy a pagar, te voy a pagar. Cuando Dios te lleva justamente esa paz, a disfrutar esa paz, no saben qué hermoso se vive. No tienes que estar escondiendo de nada ni de nadie, y menos de Dios, porque ya lo vimos que Él todo lo ve. Y además de tener paz y poder disfrutar con tu amada familia, en la mesa del Señor, te llena de su gozo. Te llena de su gozo. Porque todo lo provee el Señor. Todo lo provee el Señor. Todo lo que tú y yo necesitamos viene justamente de lo alto. Si has dejado de caminar y has dejado tu primer amor, es el tiempo para que tú hoy te reconcilies con el Señor y pidas perdón. Pero pide un perdón de aquí, que venga de aquí ese perdón, no de acá. Dios no mira ni escucha las palabras, escucha el corazón. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
Si Dios habló de tu vida, a tu corazón, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque es cierto. He dejado tu primer amor, que eres tú, Señor. Me he enfocado a hacer cosas mías. Me he enfocado en hacer dinero. Me he enfocado en hacer cosas materiales. Me he enfocado en tener la mejor escuela. Me he enfocado en tener la mejor posición en una empresa. Me he enfocado en tener la mejor condición económica, Señor. Pero he dejado lo vital, lo importante, por todo esto. Perdóname, Señor. Ayúdame. Ayúdame a regresar a mi primer amor. Ayúdame a dejar todo aquello que me está estorbando, todo aquello que me está impidiendo, todo aquello que me está distrayendo y que me está quitando mi paz, mi gozo que antes tenía contigo, Señor. Tristemente he aprendido hoy que tengo tiempo, Señor, que he dejado de amarte y de hacer las cosas sin amor. Tristemente tengo que decirte, Señor, que he dejado de amar a mi familia, porque si no aprendo a amarte a ti, ¿cómo puedo amar a ellos? Si yo no puedo amarme a mí mismo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Y cómo puedo yo dar algo que no tengo? Es el tiempo para que tú recapacites y te arrepientas. Pídele a Dios que te enamore nuevamente, pero pídeselo de corazón. Dile: Señor, enamórame. Enamórame más de ti. Apasioname más, Señor, de tus cosas. Enséñame a serte fiel como tú eres fiel conmigo. Enséñame a amarte como tú me amas a mí, Señor. Hoy decido buscarte con todo mi corazón. Hoy decido amarte con todo mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo. Hoy decido amarte con todas mis fuerzas. Porque separado de ti, nada podré hacer. Gracias por lo que haces en mi vida y por lo que tú hablas en ella, Señor. Y sé lo que tú estás esperando de mí, que haya una corrección inmediata de las cosas que no estoy haciendo bien a tus ojos. Pero yo no puedo, Señor, pero sí puedes tú. Y tú tienes toda la autoridad de lo que tengas que hacer en mí, de lo que tengas que destruir en mí, de lo que puedas quitar de mí. Hazlo, Señor, porque tú tienes la autoridad. Y si me tienes que hacer nuevamente, Señor, hazlo, porque estoy en las mejores manos del único y mejor alfarero, que es mi Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana y que realmente esta iglesia no sea una iglesia más en el reino, que sea una iglesia que ponga un ejemplo de cómo amar a Dios y cómo servirle a Dios. Amén.